Yo quiero en esta noche pegarme al tema que venimos tratando, y es Hechos de los Apóstoles, y en este mes nos toca el poder del reino tiene un costo. ¿Qué es lo que tiene? Y el título para esta noche es Una operación sobrenatural. Y quiero leer una parte de Hechos 15, donde vamos a poder ver algo sobre el costo de estar en el reino de Dios. Voy a pedir que me pongan NBI, por favor, si es posible, cuando pasemos la palabra. Y arrancamos el texto en Hechos capítulo 15, verso 1, dice de esta manera. Voy a leer la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Cualquier cosita, ustedes lean en la que tienen, no hay ningún problema. Las traducciones es porque se va actualizando el idioma español, y la Reina Valera es un poquito antigua, pero usted léala si la tiene, no hay ningún problema. Dice la Biblia: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos esto: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra diciendo así: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de sus discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaran las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David, o la choza, reedificaré sus ruinas y las restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Amén. ¿Hemos leído de corrido? Mire, Dios no busca hombres y mujeres perfectos. Busca hombres y mujeres con un corazón arrepentido.
Hemos leído esta palabra, la verdad que durante toda esta semana estuvimos hablando de la gracia. Justamente con un hermano de la célula hablábamos de esto, ¿no? De la circuncisión y todo. Y llegué acá a Hechos 15, pero porque Dios me trajo hasta acá. Mire lo que está sucediendo, lo pongo en el contexto de lo que está sucediendo. Corre el año 50 después de Cristo, la iglesia está predicando la salvación por gracia, la salvación por regalo de Dios. Está hablando del evangelio, está dando las buenas noticias. O sea, unos 20, 22 años después de la crucifixión y resurrección de Cristo, la iglesia está hablando de Jesucristo como Salvador y Señor. Y está hablando de la gracia. Y por otro lado aparecen aquellos judíos llamados mesiánicos hoy en día, o judíos convertidos o judíos creyentes, que tienen una mezcla de ley con gracia. ¿Me va siguiendo? Por ejemplo, la ley es no robarás, no matarás, esa es la ley, son los mandamientos. Y en Levítico 19, que no hace falta que lo busquen, yo se los leo, porque la ley tenía 10 mandamientos y tenía 613 preceptos. ¿Saben lo que son los preceptos? Los preceptos son las letras chicas que le siguen a los mandamientos, o sea, a lo que se le agrega al no matarás, al no robarás, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el no robarás dice así: no explotes a tu prójimo ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Los que son patrones o tienen la oportunidad de trabajar con gente, escuchen esto, ¿no? Por acá hay alguno que nos paga, parece, en el día. Acá estamos complicados. ¿Qué más dice? Por ejemplo, para la justicia: no perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Fíjense en que la figura de Robin Hood queda sin efecto acá, porque Robin Hood le robaba al rico para darle al pobre. Pero acá dice: no perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. ¿Va entendiendo usted lo que está pasando en este momento? Estos judíos, con una muy buena intención, hermanos, están predicando esto, que tenemos que seguir los 10 mandamientos más los 613 preceptos. Por ahí nos cuesta seguir uno, ¿te imaginas? 603. ¿Te imaginas que pase y le digas al hermano en la fe, le digas: ¿has cumplido el mandamiento número 27? Ah, no me acuerdo la cita. Mirá que me diga así, como dice en la escuela bíblica: pero no me acuerdo la cita, no me acuerdo dónde queda. 613, se tenían que acordar de todos. Ahora, ¿qué enseñaban los apóstoles? ¿La vida fácil? No, enseñaban la vida victoriosa en Cristo. Diga conmigo: la vida victoriosa en Cristo. Había una iglesia entonces que era la iglesia de Antioquía. Era esta iglesia a la que respondía Pablo y los apóstoles. Y estaba la iglesia de Jerusalén, donde aparecían los ancianos, y ahí estaban también los apóstoles, en medio de lo que serían los judíos convertidos. Pero una predicaba una cosa y la otra predicaba
la otra cosa. Uno predicaba la ley con la gracia y la otra predicaba la gracia. Ahora, en primer lugar, para lo que vamos a hablar en esta noche, una iglesia firme sabe lo que quiere. ¿Qué quiere usted? ¿Ley o gracia? Eso es lo que usted tiene que definir en su corazón. Hechos dice y está contando de esto, que los fariseos se habían puesto mal porque los otros venían de predicarle a los gentiles, a personas como usted y como yo. Y que para ser salvos los gentiles se tenían que circuncidar los varones. Muchachos, ¿han escuchado? ¿Ah? Cuando entre uno acá como el pastor Miguel le diga, muchachos, hay que circuncidarse para ser salvo. Hoy lo podemos ver un poco chistoso, pero era la iglesia definiendo la situación espiritual de las personas. Por eso es importante ver que las iglesias religiosas se vacían de gentes y las espirituales necesitan ampliar más, porque la gente viene herida. ¿Me va siguiendo? Amén. Miren, dice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, un texto muy conocido, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie presuma en el cielo. ¿Me entiende? Para que nadie se jacte, para que nadie sea soberbio. La salvación es por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo que Dios nos da. Ese regalo fue Jesús. Jesús va a la cruz por vos y por mí, y nos libera dándonos el regalo de la salvación. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero había un problema porque estos judíos estaban realmente mal. Y miren lo que dice, capítulo 15, verso 10 de Hechos de los Apóstoles. Pedro les dice así: entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de sus discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? ¿Qué está poniendo la ley sobre vos y sobre mí? ¿Qué es un yugo? Es algo que se le pone a los animales para que anden derecho y para que tiren, y es pesado y molesto. Esa es la ley. Ahora bien, miren lo que dice el apóstol Pedro, está hablando, dice en el verso 11, no puede ser, más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Decirle al que tenés al lado: estás escogido para honrar a Dios. Con confianza, decirle al vecino, si lo conoces, no importa, decirle. Vamos. ¿Ah? Claro. En tercer lugar, si la iglesia, en segundo lugar habíamos tomado esto, la ley te impone carga, pero la gracia es gratitud a Dios. Amén. Pensá esto, ¿no?
Y tenerlo esto acá en el corazón. La ley impone cargas, pero la gracia te mueve en agradecimiento a Dios. En tercer lugar, si yo no entiendo la gracia, siempre voy a estar con cargas y frustraciones. Mire, voy a ir a Colosenses capítulo 1, versos 12 al 14. No se los di a los versículos a los chicos, pero como yo sé que ellos hacen maravillas. Gracias. Gloria a Dios, bien, ahí están los hermanos. Los están alabando los chicos de la radio. Capítulo 1, verso 12 al 14. Dice la Biblia: damos gracias a Dios con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. ¿Va entendiendo la palabra? Si usted si no la entiende me dice, pastor, no entiendo. Yo vuelvo, no hay problema. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Qué dominaba sobre nosotros? La oscuridad. En quien tenemos redención y el perdón de pecados. ¿Qué tenemos en Cristo? Redención y perdón de pecados. ¿Quién dice gracias a Dios por esto? Amén. En el mismo Colosenses capítulo 2, verso 8, dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además en Él, siga la lectura, fueron circuncidados. ¿Están ahí? O sea que sí nos hemos circuncidado. Por eso, miren, es una operación sobrenatural, lo hace Dios. Nosotros no lo podemos hacer. No por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Y esto no nos está hablando de la pileta ni de ir, como todo lo que les pregunté, ¿qué significa bautismo? Sumergir. Nada más, se quedaban ahí. No. Y vas a ver qué profundo que es todo esto. Dice la Biblia de esta manera: en Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que, ahora va a otra parte. Sabe que los judíos decían, y le habían pedido a los apóstoles que compartan algunas comidas y otras comidas no. Las de los animales estrangulados, me imagino que los estrangulados son como las gallinas que uno... ¿No? Me imagino que será así. O que beban sangre. Que beban sangre, porque se hacían hasta... algunas religiones aceptaban hasta sacrificio de niños.
Entonces se tenían que cuidar de eso. Ahora, los discípulos en ese momento se cuidaron por amor a esa iglesia judía. Es medio complicado, ¿no? Pero es como que te digan, mira, por amor a tu suegra, por amor a tu esposa, tenés que soportar a tu suegra. Digo, es un ejemplo. Ustedes también. Pónganle cualquiera a ustedes, ¿no? Ahora, miren lo que dice acá el apóstol Pablo en Colosenses. Nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Haz la cena del Señor cuando quieras, porque estás en libertad, porque Cristo te hizo libre. Amén. ¿Y ustedes por qué festejan Año Nuevo en tal día o por qué hacen la Navidad? Porque se me canta. Porque yo soy libre en Cristo y la puedo hacer cuando yo quiera. ¿Me entiende? Mire, si leemos la palabra nos va a aclarar un montón de cosas. Pero vos estás comiendo morcilla. ¿Saben que la morcilla es de la sangre? Y sí, estás comiendo morcilla, porque estás libre en Cristo. Ahora bien, no por eso vamos a abusar de esas cosas. Yo quiero que usted me siga porque llega un punto donde las dos cosas prácticamente tienen algún tipo de unión. Qué importante es que estén los chicos. Me gusta que estén los chicos jóvenes, los chicos, los pre, porque entienden, cuando los pre o los niños de The Roca Kids tengan firme esto, no los mueve nadie. Hay una generación totalmente diferente. Todo esto, verso 17, es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Amén. Miren, si yo no entiendo la gracia, voy a estar lleno de frustraciones. Por eso es muy importante entender la salvación. La salvación no puede venir del ser humano. La salvación, para que se logre perder, es porque yo la gané. ¿Me sigue? Por eso es que la gente que piensa en que la salvación está afligida todos los días, porque ningún día de la vida de un ser humano deja de estar en pecado. ¿Me sigue? Porque una mala mirada, una mala palabra, una mala expresión, lo que sea, me hace caer en pecado y ese pecado me deja convicto de muerte. Por eso es la salvación por gracia, para que tú y yo tengamos la seguridad que al ser de Dios pertenece a Dios y Él juzga sobre nuestra vida, no el ser humano. ¿Me sigue? Por eso Cristo es victorioso y Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que entendamos que todo el poder es de Él y para Él. Él no ama como nosotros, Él es amor. Nosotros amamos, pero a nuestra manera. Nosotros hablamos a nuestra manera, pero cuando Cristo habla, es totalmente diferente. Amén. Miren qué importante. En cuarto lugar, Dios quiere restaurar tu vida con la gracia. Capítulo 15 de Hechos, estábamos ahí, ¿no? Vaya al verso 15, por favor, mire lo que dice la palabra. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la casa de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos.
Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerle trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Diga conmigo, que se convierten a Dios. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere que puedas entender esta gracia salvadora. Porque Él vino a reedificar nuestro hogar. Vino a rehabilitar las cosas que teníamos perdidas. Vino a sanarnos de nuestras heridas. Vino a restaurar la casa caída, el corazón apocado. Dios vino a restaurar. ¿Y para qué viene a restaurar las ruinas y la casa de Dios? ¿Para qué? O la casa de David, como dice acá. Los que hemos entendido la fe, sabemos que de David vino Jesucristo y por Jesucristo tenemos la restauración. ¿Por qué restaura a la iglesia? Lea esto. Para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre, todos van a poder llegar a saber de la salvación de Dios, pero por una iglesia firme que sabe lo que quiere. Amén. Si usted no ha entendido la gracia, si no la entendió, no va a poder ser restaurado. Y si no la entiende, el de afuera no va a poder ser restaurado. ¿Está aquí, iglesia? Miren, voy al quinto punto y acá se unen los caminos. Se une el camino de la obediencia. Hay una frase que dicen muchas personas, hoy la decíamos en liderazgo: en la obediencia está la bendición. ¿Usted escuchó esa frase? Pero esa frase tiene un poquito de trampa. Si esa frase, en la obediencia está la bendición, el pastor Oscar ya me está molestando, no, bueno, pero obedezco porque está la bendición. De nuevo el pastor Pablo con lo mismo. Bueno, pero lo voy a obedecer porque está la bendición. Tiene una trampa esa frase, porque al no tener un corazón humillado y arrepentido, en esa obediencia hay pecado. No hay bendición, hay pecado, porque si tu corazón no está humillado para obedecer, no va a haber bendición. ¿Me va siguiendo? No está tan difícil, ¿no? Trato de ir lento. Diría mi señora, baja el cambio. Bueno, lo estoy tratando de bajar. Mire. Verso 20. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos y de la inmoralidad sexual. Cric, 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 ting, ting. ¿Viste cuando suena la campanita? Ting. El apóstol Pablo luego deja de hablar de las comidas y de las fiestas, pero sí se concentra en una vida santa. Porque lo sacrificado a los ídolos, y acá quiero ir al quinto punto, que la gracia se vive en obediencia por gratitud y sentido de quien te llamó. ¿Me escuchaste? La ley se vive por imposición, pero la gracia se vive por un sentido cabal de lo que entiendes de tu llamado, y si entiendes al que te llamó. Si no, no la vas a poder comprender. Dice el verso 10 de Efesios 2. Los que leen capítulo 2 de Efesios 8 y 9, y que muchas veces se equivocan entre la salvación y seguir a Jesús y seguir creciendo en Cristo, tienen que entender que la Biblia, cuando habla la Biblia, cuando los escritores de la Biblia escriben, ellos escriben de seguido,
no se detienen a decir, punto, llegué a este tema, voy por el otro. No, escriben de seguido porque el Espíritu Santo les está dictando y ellos van escribiendo lo que el Espíritu Santo les dice. Entonces, primero, 2, 8 y 9 de Efesios habla de la salvación por gracia y luego le dice al creyente ya, al cristiano, le dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, diga conmigo, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué tenemos que hacer con las buenas obras? Ponerlas en práctica. Y acá es donde yo entiendo la gracia y por gratitud a Dios voy a las buenas obras. ¿Me sigue? Bien, ¿qué es lo contaminado a los ídolos? Porque ahí está esa partecita. Miren lo que es la contaminación. ¿Qué es un ídolo? Es una figura o imagen que representa un ser sobrenatural y al que se adora y se le rinde culto como si fuera Dios mismo. Decime el nombre de un ser sobrenatural al que le rendís culto como si fuera Dios. Baal, sí. Sí. Decime el nombre en criollo. ¿Qué? San Benito. Bueno, medio famoso es, pero... San La Muerte. La gente estaba ahí. Gauchito Gil. La difunta Correa. Bien. Ahora voy a ir un poquito más al hueso. Al carácter. A la avaricia. A un hijo. Hay personas que adoran a un hijo más que a Dios. ¿A qué? Al dólar. La economía, ¿sí? ¿Y sí? A la mentira. Al trabajo. Pastor, ¿que tenemos que ser vagos? No, yo no estoy diciendo eso. Hay que trabajar, pero cuidado con las ambiciones desmedidas, porque eso hace fracasar otros planes. ¿A qué más? ¿Qué más? A uno mismo, a los que se aman a sí mismos. Dice la Biblia que una de las características de los últimos tiempos van a ser que van a venir hombres amadores de sí mismos. ¿Qué más? Palabras torcidas al celular, a la tecnología, a la charla desmedida sobre temas que no nos edifican. ¿A qué más le podemos rendir culto? A muchísimas cosas más. Y ahí es donde dice el apóstol Pablo que no has entendido quizás la gracia. Fíjate que cuando tenemos algo para hacer para Dios, ¿qué decimos siempre? Un común denominador de nosotros: se levantó Satanás. ¿No decimos así? ¿Y en qué se levantó Satanás? ¿En qué? En la familia, en el trabajo, en la tecnología. ¿No será que tu propia carne no pudo vencer en el espíritu a ese Satanás que se levantó y te tiró una carnada y tu propia carne te esclavizó para hacer las cosas de Dios? ¿No será que te quedaste? ¿Por qué te tiene que imponer algo creado cuando tu creador es más grande? ¿Está aquí, iglesia? Va. Llegué a esta, mira vos. Llegué a esta. Inmoralidad sexual. Wow. Qué cosa, ¿no? Había estado acá también.
Yo pensaba que ahora no me habían inventado esas cosas. Colosenses capítulo 3, verso 5. Siga por favor conmigo la lectura. ¿Están entendiendo la palabra esta noche? Amén, alguno. Bueno, no importa. Miren. Dice Colosenses capítulo 3, verso 5. Por lo tanto, Colosenses capítulo 3, verso 5. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. ¿Qué es? ¿Va? También había veces la idolatría. O sea, que cuando estamos pecando en inmoralidades sexuales, estamos idolatrando a esa inmoralidad más que a Dios. Por eso las iglesias no crecen. Porque han entendido la gracia como un concepto de salvación y no como un concepto de responsabilidad hacia Dios. Y bueno, yo he caído. Los levantaba, los restauraba, pasan 3 meses. Bueno, he vuelto a caer. Este estaría digno de una película de Rocky Balboa. Vive cayendo. ¿Están entendiendo, mis hermanos? ¿Qué es la mala palabra, la mentira, el adorar a un hijo, el adorar a un santo, el adorar a lo que ustedes quieran más que a Dios? ¿Saben lo que es? Idolatría. Ahí adentro está la inmoralidad sexual. Yo soy celoso, pastor. ¿Por qué sos celoso? No sé, no me controlo. No te controla. Habría que poner pañales. Usted me está siguiendo, iglesia, ¿no? ¿Cómo no se va a poder controlar los celos si usted es un hombre de Dios? ¿Cómo no lo va a poder controlar? El dominio propio, los creyentes no tienen dominio propio, estamos con falta de dominio propio y ante la mínima expresión hacia nosotros, ¡pum!, saltamos como chispitas. Idolatría, inmoralidad sexual. Está todo metido ahí. No sé si me voy haciendo entender. Perdón, no estoy hablando yo, estoy hablando la palabra. Está ahí, está todo. Porque nosotros nos tenemos que no abstener. Nosotros no somos personas que estamos rindiéndole una prueba al Señor todos los días. Al contrario, nosotros tenemos que vivir libres en Cristo. Y al salir de la inmoralidad y la idolatría, vamos a vivir libres. Si no, siempre va a haber cargo de culpa en nuestros corazones. Bueno, quiero cerrar porque si no, esto va a ser muy complicado. Colosenses capítulo 3, verso 1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora repita conmigo, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Vamos fuerte ahora, ¿les parece? Con todas las ganas. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria.
Solo cuando Cristo se manifieste en tu vida y en la mía, vamos a manifestarnos con Él y vamos a hacer realidad esas palabras que Romanos dice que la creación está aguardando con gemidos la manifestación de los hijos de Dios. Deje de orar en falso, deje de orar por esa palabra si no la cumple. Ore, pero cúmplala. Viva como un resucitado, no como un muerto, no como olor a tumba, sino con la fragancia de Jesucristo para la gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Porque de esta manera esta iglesia va a saber lo que tiene que hacer. Acá se tiene que terminar el problema de los celos, de las contiendas, de las inmoralidades sexuales, del acostarme con una, con otra. ¿Qué es eso? Eso no va para los creyentes, no es un código, no es un lenguaje. Para nosotros va una vida santa en plenitud con Cristo. ¿Me entendió? Nosotros tenemos que ser personas que llevemos adelante todo lo que se nos viene. Mire, usted sabe que a este lugar llegan personas destrozadas en sus matrimonios. Llegan con un montón de problemas. No trate de resolverlos de un día para otro. Ore, clame y espere en Cristo Jesús. No se apresure porque el mismo fracaso que usted dejó hace poco lo va a tener dentro de poco. ¿Me escuchó? Porque gente fracasada hace fracasar a otros, pero gente victoriosa lleva la victoria a otros. Yo lo creo. Iglesia, ¿usted lo cree? Porque debemos vivir como resucitados y no con olor a tumba. Y de esa manera Cristo se va a reflejar en nuestras vidas. Amén. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Señor, en esta noche oramos por una iglesia de resurrección. Una iglesia que viva en la resurrección tuya. Señor, por aquellos que nos visitan por primera vez, que puedan tener este encuentro contigo y que puedan ser personas que hoy puedan encontrarse con tu gracia. Señor, que nosotros como hijos tuyos podamos vivir como resucitados. No con olor a tumba, sino con el olor a tu fragancia. Que como hijos seamos responsables, como padres también, como esposos, como siervos tuyos. Que no nos desesperemos por las situaciones que nos tocan vivir, sino que las pongamos en tu presencia. Que no canjeemos nuestra vida en ti por las migajas del enemigo. Esa comida inservible que no tiene nada que hacer para nuestro espíritu. Y que podamos vivir en tu presencia, en la plenitud de tu Espíritu Santo. Señor, y que cuando te sirvamos porque entendemos plenamente el llamado y porque a nosotros no nos hace falta 10 mandamientos ni 613 preceptos, porque a nosotros nos hace falta Cristo y Él nos va a hacer vivir una vida en libertad, porque lo creemos así. Fuera de toda contaminación de los ojos, fuera de toda mala palabra, de toda actitud mala, porque tenemos que entender que como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Que cuando lleguemos a nuestro hogar, nuestras esposas, nuestros esposos piensen en que se encuentran con alguien que trae la luz y no las tinieblas. Hoy es tu noche para que puedas anular aquellas malas reacciones que tienes, aquellas palabras violentas, aquellas cosas que has mentido, aquellas cosas en las que te has mezclado, aquellos negocios turbios.
que crees que son lícitos, descártalos, sácalos de tu vida. No es para ti. Si has estado siendo un patrón injusto, hoy puedes convertirte en otra persona. O un empleado que ha robado a su dueño, hoy puedes convertirte y transformarte en otra persona. Si has idolatrado a una mujer o a un hombre, en el nombre de Jesús, descártalo, sácalo de tu vida. La operación tiene que ser de raíz y pon a Cristo en el centro, en el eje de todo tu accionar. Y vas a ver la victoria. Y vas a ver cómo se cumple la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Gracias, Señor. Gracias porque tu presencia está aquí en este lugar.